Hola, espero estés muy bien. ¿Eres inspector o operador de un ducto y necesitas determinar la integridad según los requisitos de las normas? Está bajo tierra. No pueden ser inspeccionados utilizando otros métodos de inspección como ILI o pruebas de presión. Pues déjame decirte que tienes otra posible opción, la cual es aplicando ECDA, External Corrosion Direct Assessment. Esta metodología es aceptada para la valoración de la integridad de ductos que están bajo tierra. Antes que nada, te invito a que me sigas en mi canal de YouTube y le des like a este video. Así lograremos que el algoritmo permita que este y todos los videos de mi canal lleguen a más personas en la comunidad. Esta metodología, usada en aquellos casos en que no es viable realizar la inspección inteligente o corrida instrumentada, por razones tales como bajo flujo, no disposición de trampas de lanzamiento y o recibo de los cochinos inteligentes, obstrucciones en la línea, cambios de diámetros, entre otros. Esta metodología de valoración se ha establecido por NEI 0502 con el fin de identificar y abordar la corrosión externa, gestionando los defectos y remediando las causas encontradas para evitar su crecimiento y así poder prevenir la afectación de integridad. Una de las ventajas de ECDA es que localiza las áreas donde probablemente pueden surgir defectos en el futuro, en lugar de solo áreas donde éstas ya se han formado. Pero ¿en qué consiste ECDA? Es un proceso estructurado para mejorar la integridad del ducto, mediante la determinación y la reducción del impacto de la corrosión externa en la tubería. Está destinado específicamente a tratar las tuberías terrestres enterradas construidas con materiales ferrosos. Busca prevenir corrosión externa en el ducto bajo estudio entendiendo la raíz de la causa, con lo cual se puede controlar la corrosión y mejorar la integridad de la estructura. ECDA puede detectar otras amenazas para la integridad de las tuberías, como daños mecánicos, grietas por corrosión bajo tensión y corrosión por influencia microbiológica. Cuando se detectan estas amenazas, deben realizar evaluación e inspecciones adicionales. El operador de la tubería debe utilizar métodos apropiados como ASME 314, 318 y 1160 para abordar los riesgos distintos de la corrosión externa. ECDA requiere la integración de las inspecciones y valoración de la superficie exterior de la tubería con las características físicas de la tubería y el historial de operaciones. Este proceso de integración se lleva a cabo en 4 pasos: prevaloración, inspección indirecta, inspección directa y posvaloración. Veamos en detalle de qué se trata cada una de estas etapas. Primer paso, es importante que se haga bien, se haga correctamente. La prevaloración consiste en recoger datos históricos y actuales para determinar si ECDA es factible. Se definen los renglones de ECDA y se seleccionan las herramientas de inspección indirecta. Como vemos en la figura, este proceso incluye recopilación de información, valoración de la viabilidad del ECDA, selección de herramientas de inspección indirecta e identificación de las regiones ECDA. A manera de ejemplo, la norma NEIS nos presenta la tabla 1 con los elementos básicos a recopilar relacionados con la tubería propiamente dicho: diámetro, espesor, año de construcción, material, información de la construcción, año de instalación, ruteo, prácticas de construcción, localización de las válvulas, manifolds, localización de codos, profundidad, cruces de ríos, agua, etc. Información relacionada al suelo, tipo, drenaje, topografía. Información del control de corrosión, sistemas de protección catódica, historial de mantenimiento, información de operación, temperatura, presión, sistema de monitoreo, historial de falla, frecuencia de falla, daños por terceros, datos de prueba hidrostática, otra información de integridad como resultado a lo mejor de inspecciones previas ILI. El operador del oleoducto integrará y analizará todos los datos recogidos y determinará si existen condiciones para las que no se puede utilizar las herramientas de inspección indirecta o que impedirían la aplicación del ECDA. Las siguientes condiciones pueden dificultar la aplicación del ECDA: lugares en los que los revestimientos provocan un apantallamiento eléctrico, relleno con contenidos significativos de roca, ciertas superficies de suelo como pavimentos, suelos congelados y hormigón armado, situaciones que impiden la realización de mediciones sobre el terreno en un tiempo razonable, lugares con estructuras metálicas enterradas adyacentes, zonas inaccesibles. En esta etapa o paso también seleccionamos la herramienta de inspección indirecta. Para ello, la norma nos da una guía en la tabla 2 y nos pone un ejemplo. Veamos, la tabla 2 proporciona orientación adicional sobre la selección de herramientas de inspección indirecta y aborda específicamente las condiciones en las que algunas herramientas de inspección indirecta pueden no ser prácticas o fiables. La norma NEIS SP0207 y la TM0109 contienen información adicional sobre las precauciones de seguridad adecuadas que deben observarse cuando se realizan mediciones eléctricas.
Las técnicas incluidas en la tabla 2 no pretenden ilustrar los únicos métodos de inspección que son aplicables o las capacidades de estos métodos de inspección en todas las condiciones. Más bien se enumeran como ejemplos representativos de los tipos de métodos de inspección indirecta disponibles para un programa ECDA. Otros métodos de inspección indirecta pueden y deben ser utilizados según lo requieran las situaciones únicas a lo largo de una tubería o a medida que se desarrollen nuevas tecnologías. Además, el usuario debe evaluar las capacidades de cualquier método independientemente antes de incorporarlo a un programa ECDA. Debes tener en cuenta que el operador de la tubería no tiene que utilizar las mismas herramientas de inspección indirecta en todos los lugares del segmento de la tubería. La figura 3 ofrece un ejemplo de cómo puede variar la selección de herramientas de inspección indirecta a lo largo de un segmento. Nota que todo depende del análisis inicial que se hizo en la tabla 1 para la adecuada selección. En este caso, se trata de un pipeline donde pasa por lugares con o sin pavimento y diferentes condiciones de profundidad o espesor de cobertura de terreno. Luego de haber seleccionado la aplicabilidad de la metodología y seleccionado el método de inspección que es aplicable, pasamos a la inspección indirecta sobre las regiones ECDA identificadas. En esta etapa se cubren inspecciones sobre tierra y o inspecciones en la superficie de la tierra para identificar y definir la severidad de las averías del recubrimiento y áreas donde la corrosión puede ocurrir. Nos valemos de tecnologías que permiten conocer el estado del revestimiento. El cuadro 3 ofrece ejemplos de criterios de clasificación de la gravedad para varios métodos de inspección indirectos. Los ejemplos de la tabla 3 son criterios generales, no absolutos. El operador debe tener en cuenta las condiciones específicas a lo largo de la tubería al definir los criterios de clasificación. En este paso se hace una clasificación, lo cual es el proceso de estimar la probabilidad de actividad de corrosión en una indicación de inspección indirecta, en condiciones típicas de todo el año. Se pueden utilizar las siguientes clasificaciones. Severo, indicaciones que el operador de la tubería considera que tienen la mayor probabilidad de actividad de corrosión. Moderada, indicaciones que el operador de la tubería considera que tienen una posible actividad de corrosión. Menor, indicaciones que el operador de la tubería considera inactivas o con la menor probabilidad de actividad de corrosión. Los criterios para clasificar la severidad de cada indicación deben tener en cuenta las capacidades de la herramienta de inspección indirecta utilizada y las condiciones únicas dentro de una región ECDA. El paso 3 es la inspección directa. Incluye análisis de los datos de la inspección indirecta para seleccionar sitios para excavaciones y valoraciones en la superficie de la tubería. Los datos de la inspección directa son combinados con los datos de la inspección indirecta para identificar y evaluar el impacto de la corrosión externa de la tubería. En esta etapa, el operador de la tubería establecerá criterios para priorizar la necesidad de realizar una examinación directa de cada indicación encontrada durante la etapa de inspección indirecta. La priorización, tal y como se utiliza en esta norma, es el proceso de estimar la necesidad de realizar un examen directo en cada indicación de inspección indirecta basándose en la actividad de corrosión actual más la extensión de la gravedad de la corrosión anterior. Los 3 niveles de prioridad son inmediato, programado y supervisado, en este orden. El cuadro 4 ofrece un ejemplo de criterios de priorización para las indicaciones de inspección directa. Es posible que se requieran criterios diferentes en distintas regiones de la ECDA en función del estado de la tubería, la edad, el historial de protección contra la corrosión, etc. Luego pasamos al paso 4, postvaloración. Cubre los análisis de los datos recogidos de los 3 pasos anteriores para evaluar la efectividad del proceso de ECDA y determinar los intervalos de revaloración. Los objetivos de la etapa de postvaloración son definir los intervalos de revaloración, determinar si hay que volver a dar prioridad a las indicaciones y evaluar la eficacia general del proceso de ECDA. Los intervalos de reevaluación se definirán sobre la base de las indicaciones programadas. Todas las indicaciones inmediatas deberán haber sido tratadas durante las examinaciones directas. Se espera que las indicaciones supervisadas experimenten un crecimiento insignificante. Como habrás visto, en cada paso se provee un flujograma que determina el camino a seguir en el análisis, de forma que podamos ir no solo a identificar el problema, sino conocer sus causas y aplicar de forma correcta la mitigación. Tal vez esta es una de las mayores ventajas de esta metodología, por ser altamente dinámica, orientada hacia una solución integral y adecuado control de la corrosión externa.
A menudo los datos de las herramientas de inspección sobre el terreno se han utilizado para localizar las zonas que pueden sufrir corrosión externa. Como se ha tratado aquí, el proceso de ECDA lleva a esta práctica varios pasos adelante e integra la información sobre las características físicas y el historial de funcionamiento de una tubería. Prevaloración, con datos precedentes de múltiples exámenes sobre el terreno, inspección indirecta y evaluaciones sobre la superficie de la tubería, examinaciones directas, para proporcionar una evaluación de la integridad más completa con respecto a la corrosión externa. Si te gustó este video relacionado con la metodología ECDA, dale like y suscríbete a mi canal, en el cual estaremos compartiendo mucha información técnica para ti.